No sabría decirle exactamente. Sé que tengo quizá porque trabajo en el gobierno, pero nunca lo he utilizado, nunca he revisado si realmente tengo. No, nunca he investigado ni tampoco me han dicho para qué sirve esa parte. No trabajan en gobierno ellos, entonces no han utilizado, no han tenido la necesidad de utilizar eso. Ni conocidos, bueno, que yo sepa conocidos tampoco. Para, en caso de emergencia, ¿no? Me que despida, es un apoyo adicional, nada más para pensión. Más que nada para invertir yo ahí, como pensión adicional, aumentando mi ingreso, mi aforo. Bueno, ahorita es un fondo que tengo ahí disponible para alguna situación de emergencia. Pues que puedo sacar dinero si tuviese una necesidad o puedo guardarlo sin sacarlo. Ajá, o si hago mis aportaciones voluntarias también, aumenta mi rendimiento de Afore también, sube más alto. No, principalmente pienso cuando ya no trabaje, pues sí, porque ya no somos solventes y vamos a necesitar más todavía. Sí, bueno, si te encuentras en una situación como yo ahorita de desempleo, pues puedes hacer un retiro, que el Seguro Social desde el Calderón para acá, que fue del 2007, que permitió y podemos hacer ese retiro voluntario. Pues yo no lo veo tan forzada. Si tú tienes ahorita, por ejemplo, que gracias a Dios hoy encontré empleo, pues junto el préstamo y lo reintegro, porque aquí no pagas intereses, pagas el dinero íntegro. Por ese lado está bien, porque no tienes esa necesidad, pero tienes que tener mínimo 6 meses de desempleo para poder tener esa opción. ¿Cómo estás? Soy Jacobo Nis Cabrero, estamos en Saber Gastar, platicando con ustedes como cada semana de Afores y Pensiones, transmitiendo desde dinero y más dinero.tv, con un tema muy interesante porque, a ver, ¿qué significan las siglas Afore? Administradora de Fondos para Retiro. Es muy natural que entonces pensemos que las Afores son sinónimos de jubilación, de vejez únicamente. Y que el dinero que se está acumulando ahí, que yo estoy viendo permanentemente en mi estado de cuenta, al menos debería de verlo, cada 4 meses, servirá para cuando yo llegue a cierta edad y me quiera retirar. ¿Pero qué creen? Las Afores sirven para mucho más que un tema de retiro. Si estábamos indecisos, porque yo estoy muy joven, hombre, eso faltan muchos años para que yo llegue al retiro, no, está rete lejos, luego me preocuparé. Si yo estoy pensando eso, estoy haciendo algo totalmente equivocado. En primera, por cuestión de orden, que debo tener en orden mis papeles. Y en segunda, porque las Afores sirven para otras cosas que muchas veces no sabemos. De ahí la importancia de este programa, para que conozcamos todo lo que se puede hacer con el recurso que está depositado en estas administradoras de fondo para el retiro, las Afores. Les recuerdo, en nuestras redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Dinero y Más Dinero. Así que ojalá que por ahí nos busquen. Y para entrar más en materia de este tema, me da mucho gusto saludar como cada semana a mi querido Julio Verduzco Rodríguez. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Yanko, con el gusto, como siempre, de estar aquí en el programa y en esta ocasión para platicar para qué más sirven las Afores. Oye, porque sí, el nombre te dice Administradora de Fondo para el Retiro, pero en realidad sirven para muchas cosas más, Julio. Sí, ya hemos hecho algunos programas de lo que son los retiros parciales, que es la parte de ayuda por matrimonio y ayuda por desempleo. Así es. Pero en esta ocasión vamos a abordar otros temas para los cuales también sirven las Afores, que fundamentalmente, Yanko, es ¿qué pasa cuando una persona se incapacita? ¿Qué pasa cuando ese estado de incapacidad se prolonga y se vuelve en un estado de invalidez total y permanente? Claro. Inclusive, ¿qué pasa cuando un trabajador fallece? Y aquí hay que distinguir si la persona fallece o se invalida por un riesgo de trabajo, o se invalida o fallece por riesgo no profesional, por una enfermedad o riesgo no profesional, o sea, no relacionado al trabajo, porque las cuantías son diferentes, Yanko. Fíjese que es importante que nosotros sepamos que existen 5 coberturas básicas en el tema del seguro social.
se denominan los seguros, ¿sí? Riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez. Los pongo en este orden, así no nos consiguen la ley, pero yo los pongo en este orden porque estos 3 primeros tienen que ver directamente con la Afore. Y hay otros 2 que son enfermedades y maternidad y guarderías y prestaciones sociales. En total son 5. Estos primeros 3 directamente tienen relación con la cuenta individual de la Afore. Empecemos por el origen: retiro, cesantía y vejez. A nuestra cuenta individual entra el 6.5% de mi salario. Yo gano 10,000 pesos al mes, entran 650. Para que el día de mañana yo con eso tenga derecho a recibir una pensión en función de lo que haya acumulado, si soy ley 97, o en función de un criterio que veremos la semana que entra de la ley anterior, la ley 73. Eso es para el retiro. Pero quedamos que eran 3 ramos. Retiro y nos quedan 2. Y justo ahí es donde aplica también esto, Julio, el criterio de pago en función de todo lo demás que se hace con la cuenta individual. Efectivamente, la parte de invalidez y vida, donde por un lado tenemos el tema de invalidez total y permanente y el otro lado el tema de fallecimiento. En este caso, Yanko, vamos a platicar que existe, en el caso de que sea riesgo de trabajo, ya sea por accidente, se va a conseguir el 70% precisamente de la pensión a la que se tendría derecho. Y en el caso de accidente mismo, se hace sobre el sueldo vigente. En el caso de enfermedad, se hace sobre el salario promedio de las últimas 52 semanas. Del último año. Pongamos un ejemplo, porque habría que definir qué es un riesgo profesional o un riesgo de trabajo. ¿Ok? ¿Sí? Yo laboro en una empresa y mi chamba es andar en la calle de vendedor. Bueno, en el horario que yo ocupo de las 8 o 9 de la mañana a las 5, 6, 7, de la hora que sea de la noche, todos los trayectos que yo haga, incluidos los de casa a trabajo, trabajo a casa, si algo me sucede es un riesgo de trabajo. Me atropella una bicicleta y me rompe una pata, eso es un riesgo de trabajo. Es diferente lo que se cobra por riesgo de trabajo a lo que se cobra por un riesgo no profesional. Ahora, es el caso de un accidente. ¿Qué es una enfermedad? Yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer pinturas, ¿no? Bueno, hay químicos. Ese químico me provoca a mí, pues, un daño a los pulmones. Esa es una enfermedad de trabajo. O a lo mejor estoy yo no sé cuántos metros bajo tierra trabajando en una mina. El polvo que estoy aspirando permanentemente me provoca alguna enfermedad respiratoria. Eso es un riesgo de trabajo que deriva en una enfermedad. Justo esto es lo que tenemos que nosotros saber que va a dictaminar el Seguro Social. Y ahora, Julio, hay un previo a esto, que puede ser que sí, me dio una bronquitis muy fuerte, pero en 2 semanas estoy listo. Claro, es el tema de incapacidad temporal. El tema de incapacidad temporal viene también en la parte de riesgos de trabajo, y lo que hay que distinguir es lo más común, es lo que pasa frecuentemente y con lo que muy probablemente todas las personas que nos ven estén más familiarizados. Se paga el 100% del sueldo de la persona que esté cotizando al Seguro Social hasta el tope establecido de 25 UMAS, con la característica de que si es riesgo de trabajo. Pero si es enfermedad no profesional, o sea, si me dio una bronquitis, pero no, o una gripa, pero no derivada del trabajo, entonces me pagan el 60% del sueldo a partir del 4º día. En el caso de accidente o riesgo profesional me pagan desde el primer día el 100% de mi sueldo. Y en el caso de enfermedad me pagan el 60% a partir del 4º día. Exactamente. Pero ahora ya hubo algo que afectó de manera pues mucho más fuerte mi salud. Entonces se pasa de una incapacidad a una invalidez. Y ya estamos hablando de que esto requiere una pensión pues prácticamente vitalicia. Vitalicia, de hecho, y ahorita empezaba yo hablando de las cuantías, y en el caso de riesgo de trabajo es el 70%, y en el caso de enfermedad es el 35%, hay una diferencia importante. Y en este caso, en el caso de enfermedad, sería del promedio de las últimas 500 semanas, actualizadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, Yanko. Hay una diferencia abismal, pues es prácticamente la mitad, riesgo de trabajo del 70%
y riesgo no profesional es el 35%. Se hace un cálculo y se determina en función de mi salario. Otra vez, yo gano 10,000 pesos, un riesgo profesional me pagarían 7,000. Un riesgo no profesional me pagarían 3,500. Y de aquí deriva todo lo demás que veremos a continuación. Así que no se vayan, estamos en Saber Gastar, transmitiendo desde dinero y más dinero.tv. Seguimos. Si tienes 65 años o más y cotizaste al IMSS pero aún no has retirado los recursos de tu Afore, te compartimos dos opciones para que puedas retirar lo que te corresponde. La primera y más sencilla es ingresar a www.e-sar.com.mx y llenar tu presolicitud de retiro 65 y más. La segunda alternativa es que te comuniques al 0155 1328 5000 y selecciones la opción 1 de 65 años o más, y un asesor te atenderá para iniciar tu trámite. Recuerda tener tu número de seguridad social a la mano, y una vez que te apoyen a llenar tu presolicitud de retiro, recibirás una llamada de tu Afore para ayudarte a concluir este trámite. Si en ese momento no sabes en qué Afore te encuentras, el asesor de Sartel que te atienda también te apoyará con este tema. Recuerda que planear tu futuro y tu retiro es fundamental, y si hoy te encuentras ya en 65 años o más y aún no recibes el beneficio de tu Afore, es momento de buscar dónde están esos recursos. Mi esposo murió hace poco. ¿A qué derechos tengo en la Afore? Bueno, primero que nada, qué pena, qué lástima que estas cosas hayan ocurrido en tu familia. Te damos nuestro más sentido pésame. En el tema de la Afore como tal, a lo que se tiene derecho es a la pensión de viudez. No nos especificas en tu pregunta si hay hijos y la forma de fallecimiento. Esto es importante porque la cuantía cambia dependiendo si el fallecimiento fue por riesgo de trabajo o fue por una enfermedad general. Si fuera por riesgo de trabajo, tienes derecho como viuda al 70% el 40% del 70%, o sea, el 28% de lo que era el salario de tu fallecido finado esposo. Si tuvieras hijos, 20% por cada hijo, sin que la suma de todos llegue a alcanzar el 70%. Estoy pensando comprar un coche. ¿Podré pedir un préstamo de la Afore? Bueno, en realidad no. El tema de las Afores es para retiro y para riesgos que nos ocurren, nos acontecen. Los únicos retiros parciales que la ley permite es la ayuda por matrimonio y la ayuda por desempleo, y su fin fundamental, que es el pagar las pensiones por jubilación o, como lo hemos visto ya en algunos casos, la parte de viudez, orfandad, ascendencia o invalidez total y permanente. Entonces, para autos no es el instrumento para ello. Continuamos en Saber Gastar, platicando con ustedes como cada semana de Afores y pensiones. El tema del día de hoy: ¿para qué más sirven las Afores? No nada más para un tema de retiro o de jubilación, nos sirven para muchas otras cosas. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook a través de Dinero y Más Dinero. Estamos a sus órdenes, ojalá que se contacten con nosotros. Y volviendo a nuestro tema del día de hoy, es muy importante decir que las Afores sirven para más cosas. Y prácticamente le podemos decir, de manera resumida, para todo lo que tenga que ver con una pensión. Muchas veces es muy fácil confundir, parecieran sinónimos pensión y jubilación, y eso es un error. La jubilación es un tipo de pensión, pero hay muchos tipos de pensiones. Hay pensión incluso para guardar el auto, hay pensión alimenticia cuando viene algún problema de divorcio, etcétera, etcétera. Cualquier pago periódico se llama pensión, ¿sí? Bueno, dentro de Seguridad Social
existen pensiones por invalidez, existen pensiones por viudez, por orfandad o por ascendencia. Cuando nadie puede cobrar y todavía viven los padres, se le paga a los padres. Entonces, todo lo que derive de pago periódico lo denominamos pensión y no nada más la jubilación. Insisto, la jubilación es un tipo de pensión. Y mi querido Julio, recapitulando un poco, decíamos que la seguridad social tiene 3 ramos donde intervienen las AFORES, que es el de retiro, que le da origen, pero también está en riesgo de trabajo e invalidez y vida. E invalidez y vida. Y efectivamente hablábamos de lo que era la incapacidad temporal y ahora vamos a platicar de lo que es la parte de fallecimiento, bueno, incapacidad total y permanente, que ya lo platicamos, y vamos a platicar de lo que es el fallecimiento. Nada más haciendo un recordatorio, en el tema del mínimo de semanas para invalidez total y permanente, si es riesgo de trabajo, no se pide ningún mínimo. ¿Por qué? Pues porque es lógico, o sea, es algo que nos toma de imprevisto y está relacionado. No llegaste enfermo o accidentado. Al trabajo. Cosa que en el otro tema probablemente ya traías alguna enfermedad o algún padecimiento y entonces ahí sí se piden 250 semanas de cotización para efecto de obtener la pensión por invalidez total y permanente. Ahora bien, Yanko, en el tema de viudez, si es riesgo de trabajo, lo que se paga es el 40% de la pensión que correspondería en el caso de retiro. Y en el caso de invalidez y vida, el 90%. Pero hay que ser muy claros, el 40 de qué y el 90 de qué. Exactamente. Porque luego dice uno, no, pues eso está re bien o está re mal. La realidad es que se calcula en función de la pensión que estaba cobrando la persona. Pues vamos al ejemplo de 10,000, ¿te parece? Sí, claro. Esta persona no cobró pensión de invalidez porque falleció directamente. ¿Cuánto le hubiera tocado, Julio? Por un riesgo de trabajo. El 70%. 7,000 pesos. 7,000. Bueno, a la viudo le toca el 40 de 7,000. O sea, el 28 de 10,000. El 28 de 10,000. O sea, 2,800. 2,800, porque luego pareciera que dices, es que es el 40, pues son 4,000 pesos. No, es el 40 de los 7,000. Ahora, a lo mejor esta persona ya estaba cobrando. Primero sufrió el accidente, se invalidó, le pagaron su pensión y falleció posteriormente. Entonces le pagan el 40% de lo que estaba cobrando. Que a lo mejor ya no eran 7,000, eran 7,184 pesos porque subió por la inflación, etcétera. ¿Sí? Pero es muy importante recalcar, los porcentajes que se pagan a la familia, concubina, concubinario, cónyuge, esposa, esposo, hijos, a los huérfanos o a los ascendientes, se calculan en función de la pensión a la que tenía derecho la persona que falleció. Y en el caso de enfermedad sería 35, sería el 90 del 35. Exactamente. Que en este caso sería un 31.5. 3,150. 3,150 llevado al ejemplo. Entonces, de 10,000, 2,800 o 3,150. Ahora bien, no acaba el tema ahí, Yanko, porque no nada más es beneficio para la viuda, sino también hay beneficio para los huérfanos. En el caso de los huérfanos, la regla es que tienen que tener menos de 16 años para que les paguen sin mayor pregunta, sin nada. Entre 16 y 24 si están estudiando en un sistema reconocido por la Secretaría de Educación Pública, o sea, en planteles del Sistema Educativo Nacional. Y si es mayor de 24, solo se paga a los hijos si tienen algún defecto físico o psíquico que les impida mantenerse por sí mismo. ¿Y qué porcentaje se paga? Se paga el 20%. El 20% en esos casos por cada hijo. ¿Qué pasa si tiene una familia muchos hijos? O sea, no tenían televisión, no nos veían a quién saber gastar, entonces, pues, de repente tienen 8 hijos. Bueno, no le van a pagar 20 por 8, 160, no. Lo que van a hacer es reducir las pensiones proporcionalmente, de acuerdo al número de hijos, de tal manera que sumada la de viudez más la de los hijos nunca rebase el 100%. De lo que le hubiera tocado cobrar a esta persona. Exactamente, exactamente. También ocurre, Yanko, que cuando no hay hijos, se puede pagar la pensión de orfandad, de ascendencia, que es a los padres. En ese caso es el 20% si es para padre o madre y el 30% si es para ambos. Esa sería la característica. Recordemos que en el tema de orfandad, si son huérfanos de padre y madre, el 20% también se sube al 30%. También, exactamente. Así funciona. ¿Sí? En el ejemplo anterior, que poníamos alguien de 10,000 pesos de ingreso,
tiene un riesgo de trabajo y desafortunadamente fallece. Entonces le tocan 7,000 pesos. Ese es el cálculo. Su familia nunca va a poder cobrar. La suma de todos ellos nunca van a poder cobrar más de esos 7,000 pesos. ¿Sí? Ya no va en función del salario. Ahora, vean lo importante que es, porque aquí va sobre todo un comentario. ¿Está usted segura, está usted seguro de que su patrón lo tiene dado de alta con el salario real? Porque resulta que las pensiones por invalidez, viudez, orfandad, ascendencia se calculan en función del salario registrado. Y en muchas ocasiones, Julio, yo gano 10,000 pesos al mes, pero me pagan 7,000 por fuera y me pagan 3,000 con prestaciones. Sí, exactamente. Entonces hay que estar verificándolo. Esto lo hemos también comentado en algún otro programa. Se puede ver en el estado de cuenta con cuánto me están reportando, porque en México 1 de cada 4 no lo reportan completo, Yanko. Y los otros 3, pues quién sabe qué pase. El caso es que una reforma laboral de a de veras no estaría mal. En fin, el tiempo se nos terminó, mi querido Julio Verduzco. Nada más para concluir este tema, recordemos que las AFORES no solo sirven para retiro y jubilación, sirven también para que yo deje en paz a mi familia cuando me muera. Sí, para viudez, orfandad, ascendencia y para incapacidad, invalidez total y permanente. En fin, gracias mi querido Julio. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, saludos a todo el auditorio. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook como Dinero y Más Dinero. Continuamos un segundito más para hacer el cierre de este programa. No se vayan. Continuamos en Saber Gastar, platicando con ustedes como cada semana de Afores y Pensiones. En nuestro resumen del día de hoy, ¿para qué más sirven las Afores? Recordemos que la jubilación es un tipo de pensión. Cualquier pago periódico es una pensión. Y dentro de este sistema de seguridad social existen diferentes figuras en donde se puede aplicar el pago de una pensión. En el caso de una invalidez total y permanente, en el caso de fallecimiento, y en este último resulta que hay derecho a viudez, hay derecho a orfandad, hay derecho a ascendencia a mis padres, si todavía viven. Por lo tanto, es importantísimo que estemos dados de alta con el salario que realmente percibimos, porque si no, una pensión el día de mañana va a ser raquítica, de acuerdo a lo que nos corresponde conforme a la ley. Rápidamente, las cuantías son las siguientes. En riesgos de trabajo, si usted es invalida, debe recibir el 70% de su salario, con el tope que marca la Seguridad Social, que son 25, ¿sí? 70%. En caso de fallecimiento, la viuda o viudo deben de cobrar el 40% de ese 70% y los hijos el 20% de ese 70%. Si hay muchos hijos, entonces todo se tiene que repartir de manera a que se cobre máximo lo que ya cobraba la persona que falleció. Nunca puede cobrar más. Un riesgo de trabajo es toda situación que se presente dentro de mis horas laborales de acuerdo a la actividad que yo desarrollo, que yo desempeño. Incluye el trayecto, o por ejemplo un fin de semana que hacen un evento deportivo por parte de la empresa, también eso está incluido. Todo lo que no está ahí se llama riesgo no profesional y las pensiones prácticamente son a la mitad. 35% para la invalidez, 90% para viudez, 20% para los hijos, sin que esto rebase el 100% de lo que hubiera cobrado la persona que falleció. Y en caso de que no haya quien tenga derecho a cobrar, los padres pueden, con la pensión de ascendencia, cobrar hasta el 20%. Ya platicaremos en otros programas qué sucede, no son muchos los casos, pero se presentan cuando no hay nadie, ni siquiera padres que puedan cobrar. ¿Qué ocurre con ese dinero? Ya se los contaremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Dinero y Más Dinero y también en el Twitter nos pueden encontrar. No se les olvide que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Gracias y hasta luego.